Si quieren, vamos a abordar especialmente lo relativo a algunas teorías que podamos encontrar respecto a las servidumbres. Pero para ello, y estas quizás, pues, la mejor descripción es el artículo 752 del Código Civil, y por lo mismo necesito que alguien le dé lectura. ¿Quién me hace el favor de leerlo? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Artículo 752, concepto. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. ¿Sigo? Sí, por favor. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Ok, perfecto. Entonces, vamos a distinguir ciertas situaciones. Primero, tenemos tres teorías que podemos enmarcar desde ya. Veamos así en nuestro ordenamiento. Una de ellas, para poderlas enmarcar dentro de lo que establece la ley. Cuando nos referimos a la teoría personalista dentro de la constitución de las servidumbres, ¿a qué nos estamos refiriendo? Jóvenes, no me asusten. Vean pues, les voy a dar parte de lo que ustedes ya deberían de saber. Históricamente, cuando se hablaba de la relación de una servidumbre, la constitución de una servidumbre, entendido de forma muy específica, muy concreta, y de acuerdo a lo que está en la ley, claramente se puede determinar que se impone un gravamen, es decir, un gravamen sobre un predio, y tal como lo indica, para uso de otro predio de distinto dueño. Es decir, tienen que haber dos dueños. La imposición de un gravamen que está, por así decirlo, para el servicio de uno en un predio de distinto dueño. Entonces, al final, esto enmarca ciertas teorías. Cuando vamos hacia el pasado, vamos a encontrar que la servidumbre, en un primer término, se entendía como una relación personal entre dos propietarios, es decir, no es el predio en sí, no son los predios en sí, sino la relación es personal. ¿Por qué? Porque las cosas son objetos inanimados, no tienen una relación propia, no tienen derechos, no tienen obligaciones. Entonces, se entendía que la relación se daba entre los propietarios, mas no así entre los bienes, es decir, entre los predios. Sin embargo, el derecho moderno la va a clasificar como un derecho real, no como un derecho personal, porque al momento de clasificar la relación entre dos dueños, entre los dueños en sí de distinto predio, la convertía en un derecho personal, pero para evitar cierta confusión, en ese entonces se le tomó como un derecho real. Es decir, existía algo ahí que decía, es un derecho real, pero sin embargo la relación se da no entre bienes, sino entre personas, es decir, son entre personas con derechos personales. Artículo 752, compañero. Entonces, cuando vemos esto que refleja nuestro Código Civil, si se percatan al momento de entender esto, les pregunto, ¿dónde podemos ubicar ahí el derecho personalista o cuándo vamos a Y ubicar ahora un en derecho nosotros personalista? somos ¿Perdón? solo 3. Están limpios esos platos. Sí, Mónica, si quiere mejor apaga su audio, así no.
Gracias. Entonces, vean pues, ¿dónde podemos ubicar en ese artículo la teoría personalista? De acuerdo a lo que les he explicado. ¿Quién me dice, jóvenes? Licenciado, disculpe, en el 152 podría ser donde dice para utilidad pública o comunal. No, teoría personalista. Personalista. ¿Podría ser el segundo párrafo, licenciado, del artículo 752? Sí, ahí podemos encontrar parte de, aunque esa es más que todo la teoría, bueno, pues la contradicción de la teoría clásica, por así decirlo. ¿Qué es lo que estableces? Lea solo ese segundo párrafo, por favor. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede grabar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Cuando dice de Vean, la otra, se refiere a la otra finca, no a la otra persona. exactamente, exactamente. Entonces, vean, la teoría clásica de las servidumbres, contrario a lo anterior, lo que va a hacer es definir un derecho real que impone una carga sobre un bien inmueble que va a ser el predio sirviente, en beneficio de otro inmueble perteneciente a un dueño diferente, que va a ser el predio dominante, que es al final lo que está estableciendo la ley. Este derecho, en cierta forma, va a permitir el uso de una parte de la propiedad ajena para un propósito específico. Ese propósito específico ya sabe que tiene que estar claro, es decir, no solo la gana de imponer una servidumbre, un cierto gravamen, sino el hecho de que eso tiene que cumplir un propósito. Por ejemplo, una servidumbre de paso, ¿qué propósito va a cumplir? El hecho de que las personas puedan pasar por ahí. Una servidumbre de agua o de acueducto, de energía eléctrica, cumple un fin en sí. Entonces, con eso no quiere decir que se transfiere la propiedad, solo se le está imponiendo un gravamen. Entonces, cuando vemos la teoría clásica en sí y en forma concreta, esta se basa en la idea de que los derechos reales vinculan a una persona directamente con un bien. Ahí es la relación de una persona con un bien. Por eso vamos a encontrar en el párrafo 2 del artículo 742 que establece, sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Es el mismo propietario, pero si se dan cuenta, no es de distinto dueño, es el mismo propietario que está grabando un predio, está grabando un bien inmueble, está imponiendo una servidumbre en otro bien inmueble que al final termina siendo propiedad del mismo. ¿Qué es lo que realiza ahí? Contradice la teoría clásica y la teoría personalista. Vean lo anterior. El artículo 752 inicia, servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Pero el párrafo 2 establece una excepción. El propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. Entonces, difiere en cuanto a la teoría, una teoría, simple teoría personalista o a una teoría clásica. Y dice, no hace falta que el propietario sea distinto de la otra finca, sino puede ser el mismo propietario, sino la intención es que se graba una de ellas para el servicio de otra. Es decir, siempre hay un predio dominante y un predio sirviente. ¿Qué es lo que encontramos acá en el segundo párrafo del artículo 752? Cuando realiza esto, cuando se le da la oportunidad al propietario de hacer esto, lo convierte en una teoría ecléctica. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el propietario y entre el bien. Entonces, hay un derecho real inmerso, un derecho personal, un derecho real, es decir, la persona en sí, relación con un objeto, con una cosa, con un bien.
Pregunto si me entendieron en esta parte o no. Bueno, entonces, el gravamen siempre va a ser una carga, una limitación impuesta sobre un bien, un predio como tal. Leslie, Estefanía. Licenciado, yo solo para quedar, para entender realmente, ¿la teoría clásica es donde se relaciona el propietario con la cosa o esa es la ecléctica? La teoría, Donde se relaciona el propietario con la cosa. una teoría clásica le va a decir que la relación normalmente es entre bienes inmuebles, es decir, derechos reales. Derechos reales, la relación es por eso de un predio al otro predio. Una teoría personalista es aquella que le va a decir la relación no puede ser entre bienes inmuebles, va a ser entre personas, es decir, los propietarios de los bienes. Una teoría ecléctica, por ejemplo, va a sonar más como el párrafo 2 del artículo 752. El propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. ¿Quién está haciendo esa relación? El mismo propietario que está grabando una finca para beneficio de otra. ¿Ya se dieron cuenta ahí? Es la persona. Entonces la relación no se da entre bienes, es decir, solo derechos reales, ni entre solo personas, sino entre una persona y un objeto. Se recordará cuando estudiábamos, y eso quiero que lo recuerden ustedes muy bien, se recordarán cuando estudiábamos la teoría de los derechos reales y también al inicio, no sé si recuerdan todavía, que veíamos lo de la relación de los derechos reales, cómo era que nacían. Encontrábamos también ciertas teorías, por ejemplo, la relación de un derecho real normalmente es entre bienes, entre objetos, entre cosas, pero también encontrábamos que había cierta discusión sobre eso, porque decían, no puede haber solo relación entre cosas, porque son objetos inanimados. La relación, entonces, debe darse en atinencia a personas de entre personas, pero también al momento de plantarse la discusión decía personas, pero entonces sería un derecho personal, no podría ser un derecho real. Y la discusión siempre terminaba absorbiendo el hecho de que sí podía haber una cierta relación entre una persona y una cosa, y convirtiendo las discusiones anteriores en una teoría ecléctica. En el caso de las servidumbres, va sucediendo igual, y si se percatan cuando analizamos en la ley el artículo 752, en el segundo párrafo, lo que encontramos prácticamente es una teoría ecléctica. ¿Por qué? Porque contradice lo que la teoría clásica observaba y a la vez lo que la teoría personalista en suma considera dentro de su planteamiento. No sé si me explico aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta denominación? Predio dominante. El predio que recibe la servidumbre, es decir, quien va a gozar de ese beneficio de la servidumbre. Por ejemplo, en dos bienes inmuebles, uno que está en la parte de atrás del otro bien y que necesita, no tiene salida, y este viene y le impone una servidumbre de paso al que está al frente de la calle. ¿Quién va a gozar de esa servidumbre de paso? ¿El que está al frente de la calle o el que está a la parte de atrás de ese bien inmueble? El que está al frente. No. Está en la parte de atrás. El que está en la parte de atrás. Parte de El que atrás. está en la parte de atrás, exactamente. ¿Por qué? Porque deben de considerar que el que está en la parte del frente, ese, pues al final lo que sufre es que tiene que ceder un derecho de paso. Cede el derecho de paso, tiene una limitación, se le impone un gravamen, pero el que termina gozando ese derecho de paso es el que está atrás. ¿Por qué? Porque el que está atrás no tenía salida para la calle. Al no tener salida para la calle, se ve obligado a imponer.
Por eso es que existe una constitución de servidumbre de paso, y aquí vamos a encontrar dos tipos de servidumbres. Servidumbres impuestas de manera voluntaria y servidumbres forzosas o legales que se dan a través de la ley. ¿Qué es lo que sucede acá? Sencillamente, pues si el propietario de la, imagínense ustedes, el propietario de la parte del frente no quiere dar ese derecho y es el único lugar por donde ese bien inmueble puede salir, porque los otros también se encuentran pues muy complicados, entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Se puede plantear un ordinario de constitución de servidumbre de paso para imponerle ese gravamen a ese bien. ¿Cuál va a ser el predio dominante entonces? El predio dominante es el que goza de ese derecho. ¿Y el predio sirviente cuál va a ser? El que le sirve, es decir, el que presta el bien para que se pueda gravar esa servidumbre. ¿Dónde va a estar ese derecho de paso entonces? El bien inmueble que está al frente y el predio dominante sería el que está en la parte de atrás. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda con esto? Porque a veces suena complicado, pero es cuestión de hacerse dibujitos, de trazarse, de entender cómo se disponen los bienes. Estamos tomando una servidumbre que nos permite entender de una forma sencilla el tema en mención, pero deben de considerar que existen otra clase de servidumbres también. ¿Cómo estamos en este tema? ¿Ya lo entendimos? ¿Nos perdimos? ¿Cómo estamos? Bien, licenciado. Lick, una pregunta. Usted dijo predio dominante, que es el que se ve afectado a dar el servicio de paso. Y el No, predio, el que se ve afectado por el servicio de paso es el predio sirviente. El predio dominante es el que recibe el beneficio. gracias, Lick. ¿Estamos ahí? Perfecto. ¿Alguna otra duda, por favor? Resolvamos dudas porque veo que se están perdiendo. ¿Dudas, Luciano? Buenas noches, licenciado. Un gusto saludarle. Yo tengo una pregunta. Usted dijo de que cómo se llevaba cuando la persona no quiere ceder como voluntariamente en un juicio. Es en un juicio. La vía acorde debería de ser un ordinario. De hecho, yo he planteado, pues no tengo muchos de esos, pero tendré quizás unos durante el tiempo de actuación legal. He llevado quizás unos 4 o 5 juicios de esos, pero siempre se hace a través de un ordinario de constitución de servidumbre de paso forzosa o dependiendo qué servidumbre sea. Gracias, licenciado. Y siempre sería una demanda, ¿verdad? Por supuesto, porque recuérdense que ahí no hay otro tema. ¿Qué es lo que deben de plantear? Que obviamente es necesario, deben de comprobar que es necesario ese derecho, es necesario que se imponga esa servidumbre, y pueden darse ciertas situaciones, como por ejemplo puede darse en el transcurso del proceso una transacción, y aquí encontramos el contrato de transacción que puede darse. Esta transacción puede ser ante acta levantada ante el secretario del juzgado, o bien puede ser en un contrato de transacción donde la parte del predio sirviente pues le dice, está bien, al final van a terminar constituyendo la servidumbre, ¿por qué no hacemos algo? Adoquinar el paso, dame tal y tal cosa, y a través de la transacción terminamos el juicio de forma voluntaria sin que haya mayor problema. Puede darse eso también. De hecho, he tenido la oportunidad de ver inclusive la de una municipalidad constituyendo una servidumbre de paso en varios bienes inmuebles. Es decir, no solo se afecta a un bien inmueble, sino ha sido varios. ¿Por qué? Porque al momento de comprar un terreno, el terreno lo empiezan a perforar para poder instalar ahí un pozo de agua. Luego los propietarios se percatan de eso, no les gusta porque está entrando mucha maquinaria por el lugar, y lo que hacen es cerrar ese paso. Cierran ese paso y ya no dejan entrar ni maquinaria ni personal.
luego la municipalidad, al estudiar el caso, se percata que efectivamente está el bien, pero que la calle que venían utilizando era propiedad privada. Era dispuesta entre los propietarios del lugar y solo ellos tenían derecho a eso, pero no había un documento que probara esa constitución y se decide entablar lo que es el juicio ordinario de constitución de servidumbre de paso, precisamente para constituirla sobre varios bienes inmuebles. Ahí no solo se estaba afectando un bien inmueble, sino eran varios. Al final, mediante una transacción se acordó que la municipalidad debía poner en toda, porque al final eran como, calculo como 1,5 kilómetros de la entrada donde estaba la servidumbre de paso hacia el terreno. Debía ya sea adoquinarla o dejarla como carretera, prepararla, dejarla bien y otorgarle derecho de agua a los vecinos para poder constituir la servidumbre de paso. Y eso permitió que terminara y finalizara antes de tiempo, pero para ese entonces, ¿qué les digo yo? Eso llevó cerca de 2 años. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Quizás me estoy extendiendo a temas que no debería extenderme, porque son cuestiones procesales o civiles que ustedes ya deberían de saber. Espero que no se molesten por eso, pero mi intención es que comprendamos el tema, porque yo debiera quizás centrarme solo en el derecho notarial, pero necesito que ustedes encuentren la lógica al momento de redactar. Por eso es indispensable para su servidor que ustedes comprendan el tema que les estoy explicando, no solo mi interés en dárselo porque sí, sino en que ustedes realmente entiendan el contenido de lo que yo pretendo, ustedes plasmen en un documento notarial. Sí, Jaira. Buenas. En caso que sea de forma voluntaria, puede haber un arreglo entre las partes económico. Sí, puede haber Ok. un arreglo entre las partes de forma económica. Recuérdense que eso al final va a depender. Por ejemplo, yo he visto constitución de servidumbres de paso, en este caso, o energía eléctrica, donde de pronto el hecho de que pasen los cables y pongan un poste de luz, cuando las personas desmembran esos bienes, a veces les sirve que esté el poste de luz en el lugar, porque entonces ya solo constituyen la calle, ya solo dejan constituida la calle como tal y empiezan a desmembrar los terrenos y de esos postes toman la conexión de energía eléctrica. Entonces, también cuando nosotros asesoramos, no debemos ver solo el conflicto, sino debemos ver a futuro posibles soluciones y posibles beneficios a los bienes. Y no les vaya a pasar como, por ejemplo, aquella persona que se opuso a que pasara una carretera de su lugar porque le iba a hacer pedazos su terreno y no estuvo de acuerdo y todo. Entonces, al final se tomó la decisión de pasar la carretera por otro lugar. Los terrenos de esa zona subieron de valor, pero los terrenos donde tenía este señor su propiedad se quedaron prácticamente limitados a ese beneficio de plusvalía. No tuvieron esos beneficios. Mientras que los que sí, por donde sí pasó la carretera, hubieron negocios, hubo desarrollo. Y entonces al final tenemos que entender esto, es parte de nuestro quehacer profesional. ¿Estamos ahí? Licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿El Buenas noches, derecho Connie. de servidumbre tiene alguna medida o puede usarse de qué cantidad para poder hacer el derecho de paso? Cuando me habla de medida, ¿a qué se refiere? En cuanto a metros, 2 metros o no sé, ¿qué medida es la que se utiliza para utilizar el derecho de paso? No hay una medida como tal, más que todo es el servidumbre. Obviamente se entiende derecho de paso, no se entiende desmembración, no se entiende quitarle un terreno completo al propietario, sino en lo razonable para otorgar un beneficio al predio dominante. Debemos de tomar en consideración lo que establece la ley. Si nosotros nos vamos
a entender nuestra ley, vamos a encontrar que la misma ley no es que establezca un metraje, es decir, la servidumbre de paso tiene que ser de 5 metros por 30 de fondo, eso no lo establece. ¿Por qué? Vamos a encontrar casos como el que les decía de esta municipalidad, donde la instancia en que se encontraba el terreno dominante hacia los predios sirvientes, estábamos hablando de 1,5 kilómetros aproximado, si no es que un poco más, para la salida de la calle. ¿Y eso qué quería decir? Que era una distancia larga. Y otra, el ancho de la servidumbre que ya existía ahí, estaría hablando quizás de unos 10 metros. Es que la calle ya estaba, pero la calle era prácticamente privada para ellos. ¿Qué era lo que se quería hacer? Constituirse la servidumbre de paso, pero de forma obligatoria, porque ellos no accedían al paso que se les debía dar al predio que estaba al fondo. ¿Qué se toma en consideración para la servidumbre? La función, la naturaleza es la misma, porque obviamente si se constituye con el hecho de ser servidumbre es para ese fin, pero por ejemplo no se va a constituir como servidumbre y posteriormente el predio dominante, el propietario del predio dominante va a venir ahí y va a poner negocios o va a hacer construcciones ahí, porque entonces está modificando la naturaleza de la servidumbre. ¿Sí, Marco? Leí que en el artículo 791 habla de la anchura del paso. Va. Mire pues, vamos a aclarar esto. En la servidumbre de paso, el ancho de este será, y para que tomen en cuenta, por eso les decía, gracias por la observación, compañero. En la servidumbre de paso, el ancho de este será el que baste a las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. Vean esto. No pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. Sin embargo, yo quiero aclararles en esto, esta primera oración que está en este artículo. En la servidumbre de paso, el ancho de este será el que baste a las necesidades del predio dominante, a juicio del juez. Cuando establece esto, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2 metros, sino por convenio de los interesados, quiero aclararles esta situación. Normalmente, y esto ya es en la práctica del derecho, cuando uno llega a los lugares, a veces ya hay calles establecidas. ¿Qué es lo que sucede? Porque obviamente nadie va a comprar un terreno que se encuentre anclado, un bien que se encuentra anclado y no tenga salida a la calle, porque si no, ¿cómo va a salir él? Normalmente ya hay una calle. ¿Qué es lo que sucede? Hay inconvenientes, surgen inconvenientes en el proceso de compra entre los mismos vecinos, y los propietarios de los terrenos donde está esa servidumbre lo que hacen es cerrar y obligan al propietario del predio anclado a proceder legalmente para constituir esa servidumbre como tal. Normalmente lo que se ve ahí es, tal como establece esta parte, será el que baste a las necesidades del predio dominante. Muchas veces, y a veces nos encontramos con casos excepcionales, como que el afectado no es solo un predio, sino muchas veces son varios predios. Y se necesita una salida a la calle, y debido a un propietario, pues no, al propietario del predio que está al frente o cerca de la calle que no permite la salida, todos ellos van a tener inconveniente. Entonces, una entrada de 6 metros podría hacer que entren carros, salgan carros, pero posiblemente no baste para las necesidades de los predios dominantes. Normalmente a juicio de juez, siempre en una audiencia, porque está por criterio de los juzgadores, muchas veces la otorgan antes, se aclara que deba de permitirse el paso, no importando que se exceda muchas veces esto, porque es para beneficio de los otros predios. Y antes de que se aplique esto que establece este artículo, lo único que se hace es llegar a un convenio con ellos. Y como decía la compañera anterior, si se puede dar alguna remuneración económica, sí se podría dar. Y mediante el convenio en transacción,
Se permite esto y se constituye la servidumbre de paso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que toma en consideración cuando no se llega a ese acuerdo, pero la servidumbre tiene, ¿qué les digo yo? Más de 6 metros, tiene 7, 8 metros o más de ancho. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente la decisión se toma en funcionalidad de las necesidades del predio o de los predios dominantes, normalmente. Aquí existe una discusión que de hecho entiendo yo que se ha llevado hasta en amparo a la Corte de Constitucionalidad, porque establecen que lo que debería operar es este artículo que establece claramente los 6 metros como máximo. Pero la discusión se centra en que el derecho debe operar en base al principio pro persona, fundado en que la ley se crea para la persona y no la persona para la ley, en el entendido de que es el ser humano el que crea la ley para su servicio, para que proteja sus intereses. Pero desde el momento que la ley se aparta de los intereses del ser humano, esa ley deja de ser útil y necesaria para el mismo ser humano y por lo tanto o debe modificarse o debe cambiarse o debe interpretarse en relación al principio pro persona. No sé si me explico con este chonguengue que a veces se genera en cuanto a las discusiones, pero es importante que ustedes lo consideren. ¿Estamos ahí? ¿Jóvenes? Sí, licenciado, gracias. O quizás los confundo más cuando empiezo a querer explicarles esta parte, pues esto es un poco interesante aplicado desde la teoría de los derechos y desde el mundo del derecho civil, pero en cuanto a la redacción, sí, yo necesito que lo entiendan. Van a encontrar ustedes también dentro o de forma doctrinaria servidumbres voluntarias, servidumbres legales, servidumbres continuas, servidumbres discontinuas, temporales, indefinidas, aparentes, no aparentes, cuestiones que ustedes ya lo deben de manejar. Vamos a encontrar también ciertos principios, indivisibilidad, indemnización y la Constitución. En la Constitución, para que se formalice una servidumbre, esto tiene que ser por medio de escritura pública. Ojo, el 788 les voy a agradecer que lo marque cuando se refiere a la prescripción. La acción para reclamar esa indemnización es prescriptible, es decir, prescribe. Pero aunque prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida. Es decir, se acordó que se tenía que otorgar una cierta indemnización por la constitución de esa servidumbre, pero no se hizo. No se hizo. Prescribe el derecho a reclamar esa indemnización, pero la servidumbre sí queda constituida. No hay forma de alegar eso. Y eso es lo que se refiere al artículo 787. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un predio afectado. Y eso lo deben de considerar ustedes, por ejemplo, cuando tienen estos juicios, porque es obvio que se va a constituir la servidumbre, pero también el juez debe atender a una cierta indemnización en base al perjuicio que se está ocasionando al predio sirviente. Bueno, encontramos las servidumbres. Vamos a ver que el Código Civil tiene servidumbres legales de paso. También refiere a servidumbres de energía eléctrica o conducción de energía eléctrica. Servidumbres legales de desagüe también vamos a encontrar. No quiero centrarme mucho en esto porque al final lo que me interesa a mí es que aprendan a redactar. Y otra cosa, la extinción de las servidumbres voluntarias. Pueden haber servidumbres voluntarias. Por ejemplo, yo puedo constituir un derecho de paso sobre un bien que tenga beneficio de otros,
pero con el tiempo veo que las personas se van, esa servidumbre deja de utilizarse, y entonces, pues al final debo de tomar el tiempo de ley, y si durante ese tiempo de ley ya no la usan, yo puedo prácticamente extinguir esa servidumbre. ¿Cómo puede darse? Por ejemplo, por el no uso. Cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de 3 años, contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. Cuando fuera discontinuo o no aparente, por el no uso de 5 años, y establece reglas para ese derecho como tal, y para poder prácticamente denunciar la extinción de la misma y poder quitarla del predio como tal. Vamos a encontrar también, vamos a encontrar que las servidumbres legales establecidas por utilidad pública comunal también se pueden perder por el no uso de 5 años, si se prueba que durante este tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otra servidumbre de la misma naturaleza por distintos lugares. Es decir, se constituyó, imaginemos, una servidumbre de paso en el predio que yo tengo, pero después se hicieron otros predios en la comunidad vecina donde él estaba, y se le hizo una calle hacia el predio donde estaba él. Al final, él solo esa utiliza, ya no utiliza la anterior, esa la utiliza de forma recurrente. Se puede probar eso, y aunque haya sido constituida de forma legal, se puede extinguir. Eso lo deben de tomar ustedes en cuenta. ¿Qué es lo que quizás me interesa a mí acá, y es lo que yo les quiero trasladar el día de hoy? Vean pues, jóvenes, independientemente de la servidumbre como tal, cuando ustedes estén constituyendo una servidumbre de paso, es necesario que lo hagan de forma clara. Si es una servidumbre de paso, indicar exactamente las medidas si se hace de forma voluntaria. ¿Por qué le digo de forma voluntaria? Porque la constitución de servidumbres puede darse en escritura pública o puede ser en transacción, y este sería un contrato de transacción que puede celebrarse en escritura pública. Obviamente los dos se deben remitir al Registro General de la Propiedad, pero deben de tener cuidado en que ésta debe de cumplir con los lineamientos para poder constituirse también. El registro como tal tiene una guía registral donde establece los requisitos. Si alguien tuviera déjenme ver si lo encuentro aquí. El registro de la propiedad normalmente tiene guías registrales. En cada una de las guías registrales establece ciertos lineamientos para poder otorgar los contratos. Dentro de ese otorgamiento, si no estoy mal, creo que es la guía número 10 ustedes. Déjenme ver. Déjenme ver ustedes. Voy a ver. De hecho, voy a descargar las que están actualizadas y se las voy a trasladar a ustedes para que las tengan. De igual forma también les da ciertos ejemplos. Eso es bueno. Solo deben de tener cuidado porque algunas redacciones sí están malas de una vez. No, no lo tengo acá como tal. No me aparece. Bueno, les quedo pendiente con eso. Lo importante es, tomen en cuenta el derecho de formas que está en el Código Notarial y, veamos así, el derecho de fondo, que es el Código Civil. Deben de observar que no se esté limitando el derecho del predio sirviente más allá
de lo establecido en ley. Y otra de las cosas, que realmente se esté cumpliendo con el fin, saber requisitos principales establece el compañero. Veamos acá qué me está plasmando el compañero. El compañero viene, indica, contrato por escrito, una escritura pública autorizada por notario, registro de la propiedad, escribir la servidumbre en el registro de la propiedad correspondiente, eso lo tienen que tener. Sí, aunque yo les pediría que de todas maneras si pudieran observar la guía registral sería mucho mejor, porque ahí van a encontrar con aquello que ustedes deben evitar y con lo que deben observar para la constitución de servidumbres. Yo de todas maneras les voy a trasladar una escritura. Dense en cuenta, compañeros, que lo más importante en todo contrato siempre lo va a ser el hecho de cumplir con los lineamientos del registro general de la propiedad. ¿Sí, Zaida? Buenas noches, Lick. Es la guía número 8. Número 8. Perfecto. ¿Qué establece la guía número 8? Si la tiene a la mano. Ahorita le digo. Zaida. Gracias. Dice guía número 8, servidumbres. Doctrina. La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un bien. La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro. Ajá. 1. Se recomienda que al constituirse una servidumbre se indique expresamente cuál es el predio sirviente y cuál es el dominante. Artículo 752 del Código Civil. Número 2. En el instrumento constitutivo debe constar la ubicación y dimensiones o medidas de la servidumbre y se sugiere acompañar el testimonio del plano correspondiente, excepto aquellas que por su naturaleza no sea necesario. Como por ejemplo, como por ejemplo, ¿cuáles no son necesarias? Las de energía eléctrica y agua potable, ¿no? De energía eléctrica, de agua, de drenaje, por ejemplo. ¿Sí? Ahí no. Ahora, una servidumbre de paso sí tiene que acompañar plano. ¿Qué más? Número 4. El usufructuario de un inmueble puede constituir servidumbres activas o pasivas, las que cesarán al terminar el usufructo. Sin embargo, no podrá constituir servidumbres a perpetuidad. Artículo 719 del Código Civil. Exactamente. Imagínense que estuviéramos redactando. Gracias, Zaida. Solo ahí lleguémosle. Vean pues. Imagínense que estuviéramos redactando una escritura de servidumbre de paso. Imaginémonos de una forma muy concreta. Voy a tratar de no fallar en una redacción. Pónganle mucho ojo y si yo cometo un error, me lo hacen ver. Vamos a iniciar una escritura. Imaginemos, escritura número 1. Va a que nuestra primera escritura sea la número 1 en el protocolo a nuestro cargo. Número 1 en el municipio y departamento de Guatemala. ¿Cuánto tenemos hoy? El 22 de octubre de 2025. Ante MIP. Utilicemos un nombre. José Manuel Salvador o Salguero, notario. Comparece por una parte Diego Bernardo Aceituno Morales, de 32 años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador de este domicilio. Quien se identifica con, procedo a identificarlo como corresponde. Y por la otra parte, Julio Diego Paz Ordóñez, de 45 años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario de este domicilio,
quién es persona de mi anterior conocimiento. Y por la otra parte también puedo establecer a otra persona más. Vamos a ver, los identifico también y después, bueno, lo puedo hacer solo con un propietario, con dos propietarios, dependiendo dónde vaya a quedar la servidumbre o qué predios vayan a ser afectados. Imaginémonos que sea uno o dos, en este caso pongámoslo con dos. ¿Qué iría si no hay representación? Doy fe que los comparecientes me aseguran hallarse en el libre ejercicio de derechos civiles y que por este acto otorgan. Alguien me dirá, mire, que es que no está diciendo que se identifican de la forma antes consignada. Recuérdense que eso no está en la ley. Eso podría ser opcional, pero si ustedes lo quieren hacer de una forma técnica, una forma idónea, entonces doy fe que los comparecientes me aseguran dos puntos. A, ser de los datos de identificación personal antes consignados y B, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y por el presente acto otorgan el contrato de, o bien otorgan contrato de servidumbre de paso o constitución de servidumbre de paso, de conformidad con las siguientes cláusulas. Si quieren consignar escriturarios, ustedes, es decisión de ustedes, tal como lo tomaba el licenciado déjenme ver. Se me olvida el nombre de este licenciado, que de hecho no tiene mucho de haber fallecido. Bueno, entonces, llegamos hasta el objeto del contrato. Primera, en los antecedentes, manifiestan los señores que antes indicábamos, ahí podría ser dos propietarios, que son legítimos propietarios de la finca rústica. Si es un propietario, y ahí van los antecedentes, de una forma muy somera. Los antecedentes son propietarios de la finca, número de las fincas, ya ustedes deciden, rústicas, inscritas en el registro general de la propiedad, bajo el número 12.512, folio 13.000, del libro 15.000 de Guatemala. Consiste en terreno ubicado en la comunidad Valencia, el municipio de San Miguel Petapa, departamento de Guatemala. En la segunda, si ya la primera la tenemos con los antecedentes, la segunda podría ser, y esto es para que ustedes puedan ubicarse, la constitución de la servidumbre. Ojo con esto, expresa el señor tal y tal, que por el presente instrumento público constituye sobre la finca de su propiedad identificada en la cláusula primera contrato de servidumbre de paso bajo las siguientes condiciones o estipulaciones. El predio sirviente, bueno, si quieren lo diferencian con incisos. A, el predio sirviente será, ¿qué finca es? El predio sirviente. B, el predio sirviente será. ¿Vamos siguiendo la lectura? ¿Jóvenes? Sí, Lick. No se me pierdan, pues. Ok, predio dominante, se establece cuál es el predio dominante y se establece cuál es el predio sirviente. La servidumbre de paso, después la servidumbre de paso se constituye en una franja de terreno y eso tiene que ir de acuerdo al plano. Eso no lo pueden perder ustedes. No lo pueden perder ustedes porque si se equivocan ahí, ya no tiene razón de ser la constitución de servidumbre de paso. Ya eso basta para que les suspendan. Entonces, ¿qué no tienen que hacer ahí ustedes? Solo indicar servidumbre de paso porque sí, sino que esta deba ir de acuerdo al plano que van a incorporar, que van a adjuntar al testimonio. Ojo, adjuntar al testimonio, más no a la escritura, para que no le suceda. Se lo repito porque sí me he encontrado con casos donde hay horrores y me toca que decirles, mire, esto no. Entonces, ¿qué se indica? En la servidumbre de paso se constituye en la finca tal y tal, cuyas medidas y colindancias son las siguientes. El área, medidas y colindancias son las siguientes. Un área de tanto, de acuerdo al plano.
al norte tanto, al sur tanto. Antes se permitía solo, porque los planos iban así, con el número de metros. Al norte tantos metros colindando con tal y tal persona, al sur tantos metros colindando con tal y tal persona, y así en cada uno de los lados. Pero ahora no, ahora tienen que ir con grados, minutos y segundos, es decir, tienen que llevar azimuts, el plano. Eso sí o sí se lo van a pedir. Entonces, si encuentran ejemplos donde no esté esto, eso sí lo tienen que evitar. El plano tiene que ir con azimuts. Bueno, ya llegamos a predio dominante, B, predio sirviente, C, la constitución de la servidumbre. D podría ser alguna obligación. El dueño del predio dominante, por ejemplo, deberá hacer los trabajos de dicha estructura para que dicho paso sea útil, y aquellos que fueran necesarios para su mantenimiento también podría ser. En la E, ahí podemos dejar si la servidumbre, que se me ocurre a mí, la servidumbre se constituye a perpetuidad o de forma temporal. Si se constituye a perpetuidad, podría ser. La servidumbre, ¿cuál nos tocaría? La E, ¿verdad? Bueno, la servidumbre de paso se constituye a perpetuidad, pudiéndose dejar únicamente sin efecto si la misma no fuere ya necesaria para el predio dominante. Y esto es lo que acabamos de ver en la ley. Si ya no fuera necesaria, puede extinguirse. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Solo dejar consignado eso. ¿Estamos ahí? Eric Ramón. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Disculpe la literal anterior, ¿qué fue lo que dijo? Una obligación, como por ejemplo que el predio dominante, como es el predio del que se va a servir en la servidumbre, él se va a encargar de hacer los trabajos para que esa servidumbre realmente les sirva y les sea funcional. Sería ilógico pensar que el predio sirviente que ya está otorgando ese derecho, encima de todo todavía se tengan que encargar de eso, ¿me entiendes? Aunque puede darse a convenio de las partes. Muchas gracias, Lick. Te lo agradezco mucho. ¿Estamos ahí? Bueno. Una cláusula tercera después de las estipulaciones podría ser establecer ¿por qué es que se constituye la servidumbre? ¿Cómo podemos redactar esta? Bueno, podría ser continúa manifestando el señor tal y tal que la constitución de servidumbre de paso antes indicada se hace en virtud que la finca propiedad del señor tal y tal se encuentra enclavada entre varias fincas ajenas y no tiene salida a la vía pública para el aprovechamiento y explotación del predio dominante. Entonces se establece el por qué, la razón por la cual se debe o se hace necesaria la constitución de la servidumbre de paso, ¿sí? Y ojo, como se está haciendo de forma voluntaria, el artículo 30 del Código Notariado cobra vigencia, que puede ser el saneamiento. El saneamiento expresa los otorgantes que sobre la finca mencionada en este instrumento no pesan anotaciones, limitaciones ni gravámenes que afecten los derechos de veamos así, del predio dominante, si lo quieren ver así, o de los bienes objeto de ese contrato, si ustedes lo quisieran plasmar de esa manera. Y el notario, pues, les hace ver sobre las responsabilidades en que incurren si lo declarado no fuere verdad. Entonces, ahí expresan ellos que sobre los bienes sobre los cuales sobre el cual se constituye ese derecho, recuérdense, ¿dónde se va a constituir ese derecho? En el predio sirviente. Entonces, ¿quién es el que hace esa declaración, jóvenes? ¿Quién hace la declaración del saneamiento? Ahí, ¿el del predio dominante o el predio sirviente? El del predio sirviente. El del predio sirviente. Exactamente, porque es ahí donde se va a constituir esa servidumbre. Y en todo caso ahí se obliga al saneamiento de ley. Eso ya saben ustedes que es un derecho de fondo. Por su parte, obviamente ahí la aceptación va del predio dominante, el dueño del predio dominante. Por su parte, el señor tal y tal, que ya saben ustedes que es del predio dominante, acepta la constitución
de servidumbre de paso a favor y que a favor del predio dominante, obviamente, eso lo deben de establecer ustedes, y que en compensación del derecho que se le otorga y por los daños y perjuicios ocasionados al señor, obviamente del predio sirviente, y ahí está la compensación que decía la compañera, puede ser significativa, porque ellos se puede hacer que se hayan puesto de acuerdo en otras cosas, le cancela la cantidad de, y ahí puede pactar 5,000, 6,000 quetzales, 7,000, 10,000, dependiendo del acuerdo entre las partes. ¿Estamos? Si quieren esa misma cláusula, pueden hacer ver la aceptación de la otra parte. Por su parte, el señor tal y tal, obviamente ya saben que es del predio sirviente, acepta satisfactoriamente la cantidad de dinero en efectivo indicada anteriormente. O pueden establecer una nueva cláusula para la aceptación del propietario del predio sirviente. Yo lo he hecho en la misma cláusula, porque al final la aceptación en ambas vías son un solo tema y por lo tanto lo redacto en una misma cláusula sin tener ningún problema. Y la aceptación general la hago ya en esa misma cláusula, la hago en una cláusula diferente dependiendo de la necesidad y cómo vaya la redacción. Cuando se trata de la aceptación, si yo hago la diferencia, no hay ningún problema, porque puedo establecer al final y ambos otorgantes aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Y de ahí nuevamente el cierre. ¿Cómo podría ser el cierre, compañeros? ¿Quién me dice? Jóvenes. Jóvenes. ¿Quién me dice cómo podría ser el cierre? Ninguno se apunta. Jóvenes. Doy fe. De todo lo expuesto. Que leo, doy fe de haber leído lo escrito y de todo lo expuesto. ¿Qué más? B. Que tuve a la vista los documentos personales. Los documentos de identificación personal de los comparecientes. Advertencias. ¿Y los títulos de propiedad? Títulos de propiedad o bien testimonio, ya saben que correspondientes a los testimonios de las fincas indicadas en la cláusula primera de ese contrato, o bien las certificaciones, porque puede ser a través de certificaciones del Registro General de la Propiedad. C, ¿cuál sería la C? De las advertencias del registro. Una D, ¿cuál podría ser? Leí todo lo escrito. Que leo lo escrito a los comparecientes y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman. Si hay representaciones, también debe hacerse ver que el notario tuvo a la vista las representaciones. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión tuvo que tener el notario? El plano, pero como el plano ya lo dejó indicado, ese lo tiene que acompañar en el testimonio. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí con la redacción que les expliqué? Sí. ¿O nos perdimos? Gracias. Es que cuando se quedan callados ustedes me asustan porque no sé si realmente me están entendiendo o estoy en una sesión espiritista. ¿Estamos ahí? Bueno. Si quieren lo dejamos ahí entonces, jóvenes. Y en estos días yo les voy a estar confirmando, les voy a pasar la encuesta para determinar si lo hacemos al final el taller en la mañana o en la tarde. Les voy a pedir que lleven sus hojas, papel español, por favor, hojas, papel español, las que ya les había solicitado para el día sábado. Y ese mismo día vamos a hacer el trabajo con valor de 10 puntos, por favor. Estamos platicando entonces, jóvenes. Licenciado, disculpe, ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, para examen extraordinario, no sé si puedo. Siempre y cuando esté fundamentado de conformidad con el reglamento, está bien. Si ustedes ya presentaron su excusa en coordinación, ellos me la tienen que trasladar. Dame entonces.
Hamilton levantó la mano. Gusto saludarle. Este fin de semana, Stevie. Fíjese que yo solo tengo una inquietud. A mí me gustaría mucho asistir al repaso, al taller que vamos a tener el día sábado. Fíjese que yo, como pues me toca trabajar todo el día, entonces yo definitivamente sí tendría que faltar, porque como me dedico también a mis cosas, ¿no? Entonces tengo que producir y cabalmente este día o sea, no puedo, me es imposible. Yo quería saber en qué medida de lo posible podemos considerar